Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. La paz del Señor esté en vuestros corazones, mi amado hermano. Buenas tardes sería, porque son más de las 12. Así es, muy buenas tardes, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones, como su palabra mismo dice. Como Dios mismo manda esa palabra en San Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros no nos perdamos, que Él quiere que todos seamos salvos. Por eso Él murió en la cruz, para que todos seamos salvos, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano. Y vemos claramente también que nos habla en el capítulo 14 de San Juan mismo, que nos dice en el capítulo 14, verso 6, dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa palabra, que si nosotros no buscamos de Jesucristo, no podemos llegar al reino de los cielos. Él es la llave, Él es donde que nosotros tenemos que poner la mirada a Jesús. No mirar a otra persona, no mirar a otro santo, solamente a Jesús. Él es el que nos lleva, porque dice su palabra mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Claramente, ahí está. También recordemos también este mensaje que tenemos también que nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Claramente. Entonces no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos nosotros. No hay ningún nombre. No hay nadie que nos pueda salvar. Así es, solamente Jesucristo el único. Así es, mi amado hermano, el único. El que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y eso tenemos que estar ahí. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es. Démosle gracias al Señor porque vamos a recibir una palabra de Él. Vamos a darle gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre, grande Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, para poder estar al frente, para poder llevar este mensaje tuyo, Señor. Gracias, Señor. Ante todo estoy delante de ti también pidiéndote perdón, Señor mío. Perdón, Padre amado, por mirar a alguien mal o decir malas palabras o no escuchar a otra persona, Señor, que tú seas perdonándome, Señor. Padre amado, bendito sea tu nombre. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, Señor. Pero tú, Señor, ayúdame levantándome, Señor, cada día, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, porque me escoges este día para ver las maravillas que tú tienes en este día, como la palabra tuya que me vas a dar, Señor. Gracias, Señor. Ábreme tus ojos, Señor, para ver esa maravilla que tú tienes preparado en este día. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Gracias, Padre amado. Tu mano estoy, Señor, en tus manos para ver esa ley que tú tienes preparado en este día. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que estamos participando en este video, que seas ayudándonos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, ya que con nuestra propia fuerza no podemos, Señor, pero ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para hacer tu voluntad cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, guárdanos, Señor, del maligno, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Sí, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Como prefacio, yo tengo como prefacio espada de dos filos. Lo encontramos en los libros de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Claramente, como vemos esas palabras que nos hablan nuestras vidas. Así vemos claro, nos dice acerca de ese versículo del capítulo 4, del verso 12 de los libros de Hebreo. La Biblia funciona verdaderamente como una espada de dos filos en su capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón, el alma de una persona, y la palabra de Dios puede penetrar a través de toda capa de impureza y llegar a la verdad, temas centrales de la vida.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Vemos en los libros de Hebreos capítulo 4, verso 12. De acuerdo con estas concepciones, podemos ver que la Biblia realmente tiene dos bordes, de la condenación y de la restauración. Estos dos bordes representan la belleza y la maravilla del Evangelio de Jesucristo. Déjame explicarte. En primer lugar, la Biblia no nos condena. Ahora, esto puede sonarte bastante sobrio, pero es una parte crítica de tu viaje hacia el gozo de una relación completa con Dios, bendito y grande, maravilloso. Antes de que puedas contestar verdaderamente con Dios, es un nivel íntimo y disfrutar de su presencia en tu vida. Cada día debes llegar a un reconocimiento apropiado de la profundidad del mal en tu corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, obtenemos un cuadro claro de cuán malos somos a la luz de la santidad de Dios. Debemos tener una imagen precisa de nuestro propio estado de ánimo. Una vez que entendemos nuestra necesidad de un Salvador y su perdón, entonces podemos empezar a experimentar su restauración. Cuando confesamos nuestro pecado a Él, y nos perdonará y redimirá. Como vemos en los libros de Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesaras nuestro pecado, dice, confesamos nuestro pecado, y Él es fiel y justo para que nos perdone nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios. Ahí está. Por eso que también recordemos el pasaje en Hebreo 4, capítulo 4, verso 16, dice claramente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Así es, tenemos que acercarnos para Él y alcanzar oportuno socorro. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Recordemos que antes, en los tiempos de antigüedades, en los libros también de los antiguos, dice claramente que antes no se podía entrar directamente a hablar con Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz se rompieron los velos y ahí nos dieron el pase para nosotros que podemos adorar. Y Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. He oído decir que debemos estar perdidos antes de que nos encuentren. En otras palabras, no te volverás a tu Salvador hasta que te des cuenta de que tu necesidad de hacerlo. No confesamos los pecados hasta que Él nos muestre la verdadera oscuridad de nuestro corazón. La palabra de Dios actúa como un espejo del darnos una imagen precisa de quién somos realmente nosotros. Vemos en los libros de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, lo vamos a leer lo que nos habla. Mas ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se fue, y a la hora se olvidó que tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la ley de perfecta libertad y hubiera perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Una vez que vemos esa imagen, Dios puede empezar a cambiarnos en lo que realmente debemos ser. Así que escudriñar en su palabra para experimentar tanto en la realidad eleccionadores de tus propias condiciones, como el perdón sanador y que necesitas para caminar con Dios. ¿Cuál es el significado de la espada de dos filos? Menciona en Hebreos capítulo 4, verso 12. Se empieza a buscar, descubrirá
que esta frase con respecto a una espada de dos filos aparece por todo el Nuevo Testamento, así que tiene un significado muy importante, cual el apóstol Juan recibió su visión de Jesús en la isla del Pasmo. Dijo: y tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada afilada de dos filos, y su rostro era como el sol en su fortaleza. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Note que esta espada de doble filo salió de la boca de Jesús, porque tendría Jesús una espada de su boca. ¿No debería haber estado la espada en su mano? La frase de dos filos está tomada de la palabra griega distomos. Es sin duda, una de las palabras más extrañas en todo el Nuevo Testamento, porque está extraño, porque es una compuesta de la palabra di, que significa dos, y la palabra estomos, que es la palabra griega para la boca de uno. Así, cuando estas dos palabras se combinan en una distomos y describe algo que tiene dos bocas, ¿no estás de acuerdo en que esto parece que un poco extraño? Entonces, ¿por qué la Biblia se refiere a la palabra de Dios repetidamente como una espada de dos filos? La palabra de Dios es como una espada que tiene dos filos, que hace daño a un agresor, cortando por ambos lados. Vemos en los libros de Efesios capítulo 6, verso 17. Lo llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como se ha enseñado. El término, la palabra, proviene de la palabra griega rema, que describe algo que se habla claro, vividamente, en el término inconfundible y en el lenguaje innegable. En el Nuevo Testamento, la palabra rema lleva la idea de una palabra vivificada. He aquí un ejemplo de un rema o una palabra vivificada. Estás orando acerca de una situación. De repente un versículo bíblico se elevó desde el dentro de tu corazón. En ese momento estás consciente de que Dios le ha dado un versículo para que se pare y reclame por su situación. He recibido una palabra que salió directamente de la boca de Dios y cayó en su espíritu. Esa palabra de Dios fue tan aguda que atravesó tus preguntas, tu intelecto y tu lógica natural, y se alojó en el profundo de tu corazón. Después de que meditaste en esa rema o esa palabra vivificada de Dios, de repente comenzó a liberar tus poderes dentro de ti. Pronto no pudiste contenerlo más. Todo dentro de ti quería declararlo, lo que Dios te había dicho. Querías decirlo, quieres soltarlo de tu boca. Y cuando lo hiciste, esas poderosas palabras fueron enviadas como una poderosa espada para hacer retroceder las fuerzas del infierno que se habían reunido contra ti, tu familia, tus negocios y tu ministerio, tus finanzas y tus relaciones o tu cuerpo. Primero, esa palabra salió de la boca de Dios, luego salió de tu boca. Cuando salió de tu boca, se convirtió en una espada afilada. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso. De dos filos y literalmente de dos bocas. Un filo de esta espada entró en existencia cuando la palabra inicialmente procedió de la boca de Dios. El segundo filo de esta espada fue añadida cuando la palabra de Dios salió de tu boca. La palabra de Dios permanece como una espada de una hoja cuando sale de la boca de Dios.
y cae en tu corazón, pero nunca es liberada de tu propia boca por la fe. Esa palabra sobrenatural simplemente yace dominada en tu corazón, nunca convirtiéndose en la espada de dos filos que Dios diseñó que fuera. Pero algo sucede en el reino del Espíritu cuando finalmente te levantas y empiezas a hablar esa palabra. En el momento en que sale de tu boca, se añade en su segundo filo a la hoja. Nada es más poderoso que una palabra que viene primero de la boca de Dios y luego de tu boca. Tú y Dios ha llegado a un acuerdo y ese acuerdo libera tu poderoso poder a las situaciones que nos ocupan. Así comienzas a tomar voluntariamente la palabra en espíritu, mediante dándole un lugar de máxima prioridad. Así es como se da el primer paso necesario para dar la palabra en segundo filo. Y la vida, entonces, cuando te enfrentas a un reto del reino demoníaco, el Espíritu Santo será capaz de alcanzar el reservorio de la palabra de Dios que ha almacenado en tu interior y sacará la escritura exacta que necesitas para ese momento. Recordemos que si nosotros oramos, nosotros buscamos, nosotros leemos la palabra, buscamos más del Señor, más el rostro del Señor, y llegará el momento que vamos a tener aflicciones o llegará el momento que tenemos pasar por tantas pruebas, vendrá una palabra de nuestro corazón, saldrá una palabra a nuestra mente y esa palabra nos va a ayudar, mi amado hermano. Por eso es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Así como te alimentas en un desayuno o un almuerzo o una merienda, también necesita el Espíritu Santo alimentarse también de la palabra de Dios, mi amado hermano. Si no te alimentas de la palabra de Dios, llegará el momento de las pruebas, las dificultades y nunca podrá salir una palabra tuya dentro de ti. No saldrá de tu corazón, sino saldrás aflicciones que dirás otras cosas que no viene al caso. Entonces, mi amado hermano, por eso es bueno lo que aquí nos acaba de decir la palabra de Dios. Claramente dice: así que comencé a tomar voluntariamente la palabra en su espíritu, meditándolo y dándole un lugar máxima prioridad. Así es como se da el primer paso necesario para dar a la palabra segundo filo en la vida. Entonces, cuando te enfrentas a un reto del reino demoníaco, el Espíritu Santo será capaz de alcanzar el reservorio de la palabra de Dios, o sea, el que está guardado la palabra, el que ya lo guardaste, el que te alimentaste, el que estás estudia, estás alimentando y guardando la palabra. Entonces llegas a guardarlo, almacenas en tu corazón. Así dice claramente. Llegas a almacenar claramente. Gloria. Y el Espíritu Santo será capaz de alcanzar el reservorio de la palabra de Dios que ha almacenado en tu interior y sacar la escritura exacta que necesitas para ese momento. A medida que esa palabra acelerada, el rema de Dios comienza a llenar primero tu corazón. Bendito y grande, maravilloso. Y tu mente, y luego sale de tu boca y se convierte en esa espada de dos bocas. Descrita en la Escritura, ahí es cuando los demonios empiezan a temblar y de miedo. Gloria a Dios, bendito y grande, hermano. La palabra de Dios penetra como una espada hasta el fondo del corazón de una persona. En Éfesis, en este pasaje, está el hecho de que una espada de dos filos es afilada y en comparaciones como la palabra de Dios es una más aguda porque puede dividir o hacer una distinción entre cosas que generalmente pensamos que están estrechamente relacionadas o son indistinguibles,
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de una persona y la intención del corazón? La palabra de Dios es capaz de penetrar hasta el corazón de una persona y causar un cambio y diferencia de una espada física. No deja ninguna cicatriz eterna. Por eso encuentra a los que escuchan el mensaje de Pedro. Respondió, cuando oyeron esto fueron cortados de corazón. Como vemos en los libros de Hechos, capítulo 2, verso 37, capítulo 2, verso 37. Otra cosa a recordar que es una espada de dos filos, es considerada una arma peligrosa porque su dos filos, si se maneja incorrectamente, puede cortar al portador con la misma facilidad como la que puedes cortar a otra persona. Cuando la Biblia se usa como arma para señalar los defectos de otra persona, la persona que la usa a menudo se encuentra condenada por la misma palabra. Por eso, mi amado hermano, te recuerdo, mi amado hermano, si estás en la palabra de Dios, si estás hablando de Dios, tú no puedes maldecir a nadie. Porque si maldices a alguien, no va a esa persona, te cae a ti mismo, mi amado hermano. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra propia boca, tenemos que cuidar, nosotros tenemos que bendecir, no maldecir, ya no. Antes, cuando no tenías a Dios o cuando no estabas en el camino del Señor, sí lo podías hacer porque no tenías. Pero ahora que ya lo tienes el conocimiento y tiene tu lengua, tiene poder. Pero no va a hacer daño a la otra persona, sino va a caer para ti mismo. Así que, mi amado hermano, ten cuidado, mi amado hermano, si estás leyendo la palabra, si estás en camino del Señor, ya no tienes que maldecir, tienes que cuidar esa boca, ya no tienes que maldecir, ya no tienes que tenerle odio al prójimo, que quiere decir a tu hermano, más bien amar. Hay un mandamiento que dice que tienes que amar con toda tu fuerza y con toda tu mente al Señor. Y así mismo como amas al Señor, también tienes que amar al prójimo. Y así es, mi amado hermano. Esa es la ley que está puesto en el Señor. Esa es la ley que nosotros tenemos que amar al prójimo. Porque dice otra cosa, es recordar, es que una espada de dos filos es considerada una arma peligrosa por sus dos filos. Y si se maneja incorrectamente, puedes cortar a los portadores con la misma facilidad con la que puedes cortar a otra persona. Cuando la Biblia se usa como arma para señalar los defectos de otra persona, la persona la usa a menudo condenará por la misma palabra. O sea, nosotros no tenemos que estar acusando a nuestros hermanos, ni peormente hablando mal de ellos. Sí, mi amado hermano. Aquí la palabra lo dice claramente, mi amado hermano. La palabra de nuestra boca son como una arma. En Apocalipsis, la espada de dos filos es una metáfora. Esta palabra suele transmitir que la boca del Hijo del Hombre contiene un gran poder como lo tiene el arma que posee un doble filo, que hiere y mata a los enemigos. El Señor de los espíritus lo sentó en el trono de su gloria y el espíritu de justicia fue derramado sobre él. Y la palabra de su boca mata a todos los pecadores y todos los injustos, con destruido y delante de su rostro. La Biblia contiene el pasaje que muestra que nuestra boca puede ser el arma mortal. En algunos pasajes simplemente muestra que la palabra mata. En otro pasaje habla que es como fuego y a veces es el aliento. Se puede ver que la Escritura dice, y miré, he aquí que el viento hace salir del corazón de los mares, como de una forma de hombre. Y miré, y aquí este hombre voló por las nubes del cielo, y donde quiera que volvía su rostro para observar, todo lo que veía temblaba, y con la voz que salía de su boca, todo lo que oía su voz se desvanecía como se derrite
a la cerca cuando sientes el fuego. Bendito y grande, maravilloso el Señor, Padre eterno. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, tan maravilloso el Señor Todopoderoso. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por ese mensaje que nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, ese maná, ese pan que nos trae, Señor, cada día, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor, pero nos quieres rescatar de lo que estamos expuestos en las maldades, Señor. Gracias, Señor, porque recordando como el mensaje lo dice claramente en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es, mi Señor, tú eres el Todopoderoso, el grande, maravilloso, como también Juan el Bautista hablaba diciendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es, mi Señor, tú lo mandaste a ese Hijo como un Cordero a morir por todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso. Gracias por este lindo mensaje que nos diste, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por estas palabras que nos ponen en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, participando en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, protégenos, guárdanos, Señor, de este maligno que está pasando, del COVID-19, Señor. Ayuda, protege a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a no temer, Señor. Danos esa paz y ese gozo para cada uno de nosotros, Señor. Para no estar preocupados, Señor, de esa muerte ni nada, sino más gozar en ti con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Porque tu palabra dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí está, Señor mío, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. A usted y toda su familia. Gracias.